¿ya? Acuérdense que prácticamente la geografía va a modificar la forma de vida de cada persona, ¿ya? ¿Se acuerdan, por ejemplo, los egipcios, etcétera, etcétera? Los indios, todo ello modifica la geografía. Entonces es muy importante saber lo que es la geografía. Ya, entonces, primero que todo, ¿qué vemos acá? ¿Me pueden decir? Escribir en el chat o desilenciarse y hablar. Cualquiera de las dos cosas pueden hacer. Un mapa. Ya, un mapa. Muy bien. Europa. Un mapa de, ¿qué dijeron? Europa. Europa. Ya. ¿Y qué más? El mar Mediterráneo. Perfecto. Europa y el mar Mediterráneo. Acá encontramos África y acá lo que es Oriente, que sería más bien Asia. Pero lo que me importa acá es esto. Es el mar Mediterráneo. ¿Por qué el mar Mediterráneo es muy importante? Porque si se dan cuenta, el mar Mediterráneo es como un gran lago que se encuentra entre tres continentes. Asia, o con lo que acá sale como cercano Oriente, Europa y África. Entonces prácticamente va a ser un lugar donde estos tres continentes van a pasearse siempre. ¿Qué va a significar eso? Que el Mediterráneo prácticamente va a ser como el punto de reunión de estos tres continentes. ¿Ya? Entonces, todas las culturas que se encuentran cercanas al mar Mediterráneo se van a, de alguna forma, a intercambiar productos, y de alguna forma va a salir una cultura del mar Mediterráneo. De hecho, todas estas culturas se van a conocer, ¿ya? Y lo que vamos a ver hoy día va a ser principalmente la civilización griega, ¿ya? La civilización griega, que es, prácticamente se va a encontrar acá. ¿Qué es una península? ¿Ya? ¿Qué es una península para ustedes? ¿Han escuchado eso? ¿La península? ¿Ya no? Una península. Parece A ver, Santiago. que no me acuerdo, parece que era como una isla, algo así. Claro, es Una... como una isla, pero tiene una conexión con el continente, ¿ya? O podríamos decir, es como una salida de tierra, ¿ya? Si se dan cuenta. Acá, esta es una península. ¿Ven que aquí está el continente y aquí hay como un brazo que sale de tierra? Eso es una península. Como te dijo el Santiago, también puede ser como una isla, pero tiene una unión con el continente. Podríamos decir, hagamos que aquí no hubiera nada, hubiera mar, sería una isla, pero tiene algo que los une ahí. Chiloé no sería una península porque Chiloé es una isla, pero si tuviera un pedazo de tierra que uniera a Chiloé sería una península. ¿Ya? ¿Se entendió? Entonces, nosotros lo que vamos a ver hoy día va a ser la civilización de los griegos, que se le conoce como civilización egea, porque a este pedazo de mar se le llama mar Egeo. Es como que dentro del mar Mediterráneo hay muchos mini mares, ¿ya? Pero es muy importante el mar Mediterráneo. ¿Por qué es importante el mar Mediterráneo? Porque van a conjugar todas las culturas, ¿ya? Además que tener en cuenta que el mar Mediterráneo es un mar que podríamos decir tiene un clima favorable, ¿ya? Tiene estaciones del Profe, año muy marcados. ¿Qué pasó antes? ¿el mar Egeo está dentro del Mediterráneo? Sí, el mar, en general todo esto se llama mar Mediterráneo, ¿ya? Todo esto es mar Mediterráneo. Pero esa zona se llama como mar Egeo, ¿ya? Es como todo el cuerpo humano y esta parte se llama brazo, ¿ya? Es todo el mar Mediterráneo y esta parte es el mar Egeo, ¿ya? Y claro, también va a haber otros mares, como el mar Tirreno, dentro del mismo mar. Es como, son partes del mar Mediterráneo. Pero el mar Mediterráneo es lo importante, porque el mar Mediterráneo va a conjugar a todas estas civilizaciones. Además, tener en cuenta que el mar Mediterráneo tiene un clima que es favorable. Por ejemplo, en verano es seco y caluroso, y en invierno muy lluvioso, pero está muy marcado. ¿Ya? Entonces la gente podía planificar lo que iba a hacer, etcétera, etcétera. Por otro lado, no es tan profundo y es fácil de navegar. Entonces, fácilmente uno podría haber estado, tener una islita, tener su tienda ahí y ir a vender a diferentes islas. ¿Por qué? Porque era fácil de navegar, ¿ya? Y eso es muy importante que ustedes entiendan la importancia
de lo que es el mar Mediterráneo. Sí, a ver, ya, los que tienen nombres que no son, yo los voy a sacar, así que cámbiense los nombres al tiro. ¿Ya? Ya. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es la civilización griega. ¿Ya? A ver, la civilización griega fue una de las civilizaciones con mayor desarrollo científico y cultural de Europa. ¿Ya? Es decir, fueron uno de los que más se desarrollaron en toda Europa. Lograron muchos avances en todo sentido, en lo que es filosofía, el teatro, las ciencias, sobre todo las ciencias, la medicina, ¿ya? Y los pobladores de Grecia se les conocían ellos mismos como helenos, ¿ya? ¿Por qué? Porque supuestamente ellos vivían en lo que se conoce como la Hélade, ¿ya? Ellos no le decían, nosotros vivimos en Grecia, sino nosotros somos de la Hélade, ¿ya? Y aquí mostré algunas fotos de cómo era su cultura. ¿Han visto alguna vez esta película, no? ¿Sí? ¿Cuál es? Hércules. Hércules, ¿ya? Que Hércules prácticamente es uno de los héroes de la historia de la mitología griega, ¿ya? Parece que era un semidios. Sí, se supone que en la mitología es un semidios. Igual la película refleja harto de cómo era el pensamiento de los griegos, ¿ya? Y cómo incluso, cómo está dibujado este personaje era cómo, de alguna forma, esculpían los griegos, ¿ya? Por ejemplo, bien cuadradito, así, explica muchas cosas, ¿ya? Ya, entonces voy a seguir avanzando. Ahora se me... Ahí está, ya. Ya, a ver, esto no es necesario que se lo aprendan, pero yo se lo voy a explicar un poquito. Los griegos van a tener diferentes etapas en su historia. Y van a explicar muchas cosas, ¿ya? Por ejemplo, va a haber un tiempo donde tengan un periodo muy mitológico, ¿ya? Que es donde prácticamente todos los mitos van a nacer acá, que se conoce como la época oscura. Van a tener una época donde van a empezar a hacer las primeras ciudades, donde van a surgir las Olimpiadas, ¿ya? Otra época que se va a conocer como la época clásica, donde va a surgir como la griega la Grecia que todos nosotros tenemos como en la mente. No sé si, por ejemplo, han visto el comercial del yogur griego, ¿lo han visto alguna vez o no? Como él se viste con ese peinado. Claro, aquí aparece lo que se conoce en la época clásica, ¿ya? Y también va a haber otra época que es como la época helenística, donde los griegos se van a expandir. Más que todo se va a expandir Alejandro Magno, que va a ser un tipo que va a hacer muchas conquistas. Pero lo que tenemos que tener claro es que Grecia vivió una historia bastante larga. ¿Ya? Eso es lo que pasó por muchos periodos, más que quiero que se aprendan esto, no quiero que se aprendan esto, quiero que sepan que Grecia vivió por muchos periodos. ¿Ya? Vivió un periodo donde empiezan a nacer en una isla, que es la isla de Creta, y después empiezan a llegar otros pueblos a conjugar lo que es la civilización griega, donde después empiezan a ser pequeñas ciudades, y esas ciudades se empiezan a transformar en lo que es poli, ¿ya? Después van a empezar a aparecer lo que es la democracia, y muchas cosas que hasta el día de hoy vamos a tener como legado, ¿ya? Por ejemplo, en la época clásica, la que sale ahí, van a ser lo que es el teatro. ¿Alguien ha ido al teatro? ¿O conoce lo que es el teatro? Ya. Van a nacer la filosofía, las ciencias, ¿ya? Y esas cosas, ahora no me acuerdo mucho, son el teatro, la ciencia, la filosofía, la medicina, la astrología, muchas cosas que van a nacer en esta época. ¿Ya? A ver, ¿dónde se ubica Grecia? Grecia se ubica en lo que se conoce como la península de los Balcanes, que es esta. Voy a retroceder un poco para mostrarles dónde está en el mapa mediterráneo. Acá, ¿la pueden ver?
esa península se llama Península de los Balcanes. ¿Ya? Y aquí es donde se encuentran la civilización griega. ¿Ya? Principalmente los griegos se van a ubicar en esta península que va a tener otras mini penínsulas. ¿Ya? Y se van a conocer como la civilización egea porque están y se empiezan a comunicar en lo que es el mar Egeo. ¿Ya? Que es este, dentro del mar Mediterráneo. ¿Ven? Quiero que se acuerden de esto, de Creta, que es una isla. ¿La ven o no? Esa islita de ahí, ya, esa isla se llama Creta. ¿Han escuchado alguna vez el mito del Minotauro? Ya, el mito del ¿El Minotauro, del laberinto? sí, el del laberinto. Es de acá. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, la península de los Balcanes ya es una península, pero alrededor de la península hay muchas islitas. ¿Ven eso? Una isla ahí, una ahí, y debe haber muchas más. Entonces, los griegos se van a desarrollar y van a habitar toda esta zona. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de esta zona? Que es una zona muy montañosa, ¿ya? Y que tiene buen clima para plantar cosas. Y además, que el mar Egeo es un mar que se puede navegar fácilmente, pensando lo que es difícil de navegar, pero el mar Egeo es muy fácil de navegar. Entonces, por lo cual, los griegos se van a empezar a vivir en islitas y en estas penínsulas. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a comunicar entre ellos así, por medio de la navegación del mar. De hecho, ya ellos eran muy buenos navegantes. ¿Ya? Ya. A ver, conocemos también lo que se conoce como Grecia marítima, ¿ya? Porque tenemos que tener en cuenta, esto es para que tengamos claro cómo habitaban los griegos. Los griegos no eran como todos griegos así viviendo todos juntos, sino que los griegos era una civilización que tenía diferentes pueblos, diferentes ciudades, ¿ya? Por ejemplo, estaba la Grecia marítima, que eran los pueblos griegos que habitaban estas zonas, ¿ya? Todas estas islitas. Las islas del mar Mediterráneo, por ejemplo, Creta, Delos, ¿ya? Todas estas islitas es lo que se conoce como la Grecia marítima, ¿ya? En cambio, estaba la Grecia continental, que es todos los pueblos griegos que se ubicaban en la península de los Balcanes, esta zona. ¿Se entendió esto, cierto? Grecia marítima, islitas, Grecia continental, las que se encuentran en la península, ¿ya? Y si se dan cuenta, yo les puse este mapa porque se explica cómo era la geografía y cómo es la geografía en Grecia. ¿Qué vemos acá? ¿Qué estas cosas como estas rayoneras que hay acá en el mapa? ¿Se dan cuenta de lo que vemos acá? Vemos puros como cerros, montañas, muy bien. Entonces, por lo tanto, acá vamos a encontrar que el territorio de Grecia era una zona muy montañosa, ¿ya? Entonces, muchas ciudades se van a encontrar cerca de las montañas. De hecho, después vamos a ver que muchas de las ciudades se encontraban en cerros para poder tener una visión y protegerse. ¿Ya? Ustedes han visto que, por ejemplo, imagínense si empiezan a atacar a un pueblo y el pueblo está encima de un cerro, va a tener mayor facilidad de protegerse. Entonces, muchos pueblos de los griegos se van a crear encima de estas montañas, ¿ya? Y van a tener un comercio muy fácil porque están a la salida del mar Mediterráneo. Entonces van a poder bajar el cerro e ir a comunicarse. Y muchos cerros están al lado del mar, ¿ya? Ya, también entender que hay ríos, pero son muy cortos y un caudal muy pequeño, ¿ya? Y los suelos son muy rocosos, entonces va a ser una tierra donde hay que ver muchas rocas. Eso también tener en cuenta para entender cómo ellos estaban viviendo y su relación con el mar, que es muy importante. ¿Ya? A ver, aquí vamos a explicar un poco cuándo se va a empezar a nacer la civilización, ¿ya? Que prácticamente va
a nacer aproximadamente 3000 años antes de Cristo, es decir, hace ¿cuántos años? 5000 aproximadamente años. ¿Ya? ¿Dónde va a nacer esta... ¿Qué pasó? ¿Por qué siempre sus pinturas tenían ángeles? A ver, esta pintura representa, ya, después lo voy a explicar un poquito, representa lo que es un mito de los griegos, ya que eso lo van a tener que buscar ustedes, que es el mito de Europa, ya. Pero esta pintura es por el tiempo en que se produce, que es el Renacimiento, que ahí se ocupaban muchos ángeles. Nada más que tiene que ver con lo que significaba este mito. Después lo van a ver ustedes. Ya, a ver, ¿dónde van a ser la civilización minoica, que son como los primeros griegos? Van a ser en la isla de Creta. Ahí. ¿Ya? Profe, tengo una pregunta. Diga. ¿Nos vamos a tener que aprender el nombre de todas las islas que salen ahí? No, ni yo me lo sé. Ah, menos mal. Ya, a ver, ya. A ver, ¿cuál es la característica de estos? Principalmente que tienen un gran poderío marítimo, es decir, eran muy buenos navegantes, y eso lo tienen que entender, porque ellos se relacionan mucho con lo que es el mar Mediterráneo, y además que partieron viviendo en una isla, la isla de Creta. También empezaron a comercializar con otras civilizaciones que nosotros conocimos, por ejemplo, Egipto y Mesopotamia, ¿ya? Entonces empezaron a obtener algunas costumbres que tenían ellos, y en formas de construir, etcétera, etcétera, ¿ya? Y lo que vemos en esta foto es un poco lo del mito del rapto de Europa. ¿Ya? Es como van a ser la civilización. Y eso lo van a tener que buscar ustedes para la próxima clase. Profe, ¿Qué es el mito del rapto de Europa? Esperen un poquito, ¿ya? ¿Qué pasó, Maximiliano? ¿qué Máximo, es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso lo que sale en la imagen? se ¿Es una supone, cabra? se supone que este es Zeus, o sea, esta es Europa, ¿ya? Y esta es Zeus. Qué raro. Ahí es que lo van a explicar porque se supone que ¿Es una vaca, Zeus? no es un toro. Un toro. ¿Ya? Sí, Qué raro. Zeus es que de alguna forma se transforma en un toro, pero no es en sí, ahí yo les voy a decir que ustedes lo van a tener que buscar, pero esperen un poquito, no nos adelantemos tanto. ¿Ya? Ya. Después de esta civilización minoica, que es como lo primero que va a surgir de los griegos, viene la civilización micénica, que es como una evolución de lo que van a ser los griegos, ¿ya? Que van a llegar en el año 1400 a.C. y se va a producir por lo que son la invasión de otro pueblo, que se llaman los aqueos. Los aqueos van a ser prácticamente un pueblo que después también se les va a conocer como los griegos, que van a llegar y van a conquistar toda esta zona y después van a conquistar lo que es Creta. ¿Ya? Y aquí se va a empezar a formar lo que es la cultura griega, porque la cultura griega no es que en sí solo por ejemplo, los micénicos, sino que es la conjugación de muchas culturas que van a empezar a llegar. Por ejemplo, el pueblo aqueo. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer el pueblo aqueo? Va a empezar a crear las primeras ciudades. ¿Ya? Las primeras ciudades de Grecia. A ver. No, aqueo. No es aqueo, es pueblo aqueo. ¿Ya? Ya, miren. Lo que van a tener que hacer de tarea, además de la página 73, es buscar y leer lo que es el mito del rapto de Europa. Leer, ya voy a escribir, leer. Y van a tener que ver el mito de Perseo y Micenas. Sí, Micenas. Profe, ¿lo voy a escribir en el chat mejor? Sí, eso va a ser. No, eso no. Eso es lo que tienen que hacer para la próxima clase. Tenerlo así leído. Para que cuando empecemos. ¿Notas de la ver. prueba? ¿Qué? ¿Las notas de la prueba?
No, las notas de la prueba no las tengo todavía, pero se la puede subir. A ver, en webclass ustedes la van a poder Pero ver, pregúntale por el micrófono. ¿ya? Profe, se tiene que mandar por correo ¿Qué cosa? No, la tarea. esto solo necesito que lo lean. Y lo que me van a tener que mandar por correo es la página 73. Pero solo una pregunta que aquí se la voy a mostrar. Que es la pregunta del... A ver. De la página 73. Acá está. Esa pregunta. Solo eso. La última. La última. Esa me la tienen que mandar por mail. Patricio, ¿qué pasó? Ya, entonces, me importa mucho que ustedes lean el mito, porque la próxima clase yo vamos a empezar con que alguien me cuente lo del mito. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿no está en el libro eso de historia? ¿No? No, ustedes ponen mito de Perseo y les va a salir. ¿Ya? Ah, Y que el le mito, decía porque yo tengo los libros, por eso. ya, esto sí está en el libro, lo de la página 73. A lo Pero mejor lo lo, busco. pero lo del mito no creo que esté en el libro, no lo vi en el libro. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda sobre lo de hoy día? A mí lo que va a ver, Espera, tío. ¿Y Perseide dijo? Perseo.